Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Química Legal, el bioquímico y el laboratorio criminalístico del año en curso 2023. Si bien la criminalística no es competencia directa de los y las bioquímicas forenses, eh, el laboratorio bioquímico forense colabora directamente con la criminalística. Entonces vamos a repasar algunos conceptos. En principio, la criminalística es la ciencia que se ocupa de determinar cómo y o quién cometió un delito. Es una ciencia inductiva. En cambio, la criminología es la ciencia que se ocupa del estudio del fenómeno criminal con el objeto de conocer las causas y la manifestación del mismo. Es explicativa. Se podría decir que la criminalística es más técnica y la criminología es integradora. Este es un cuadro que tiene en cuenta esto que explicamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? La criminalística es más técnica, el objeto de estudio son las evidencias, son los indicios, las pruebas, todo eso palpable que se encuentra en el lugar del hecho. En cambio, la criminología, integrando todo eso, el objeto de estudio es el fenómeno social de las conductas, de todo eso que se observó. Y bueno, si seguimos un poquito más, vemos que la finalidad de una es proporcionar esas evidencias técnicas y el otro es aportar esas soluciones debido a todas esas evidencias que se recolectaron. En relación al delito, la criminalística estudia el caso concreto del delito. En cambio, la criminología es el estudio generalizado de ese delito. ¿Sí? Es un poco para que tengan una visión. Vamos a revisar ahora algunos conceptos de la criminalística. ¿Qué es un indicio? Un indicio es el objeto, la huella, el elemento, todo aquello que uno puede recolectar de una escena del crimen, ¿sí? De un lugar del hecho. La evidencia son todos esos indicios que fueron levantados en ese lugar del hecho y que llegan al laboratorio y el laboratorio comprobó que tienen relación con ese, ese hecho. Eso es una evidencia. Y la prueba se confirma, digamos, cuando ese indicio y esa evidencia permiten determinar, en cierta forma, cómo se desarrolló ese hecho delictivo y establece así la participación de un sujeto determinado. ¿Sí? Esta es la relación de estos conceptos que vamos a seguramente escuchar a lo largo de la clase. Bueno, como vimos anteriormente, el laboratorio de criminalística define el elemento del crimen, provee elementos guías en la investigación, va a relacionar a una víctima o a un sospechoso con una escena determinada, va a corroborar o refutar un resultado determinado, va a identificar a alguien o va a descartar a esa persona y va hasta inducir una confesión de un sospechado. ¿Sí? Va a proveer en sí un testimonio experto a la hora de un juicio. Bueno, vamos a ver cómo relacionamos el laboratorio de criminalística con la bioquímica forense. ¿Sí? Vamos a ver de acuerdo a esos indicios que se juntan en cada escena de crimen, ¿no? Todos los crímenes son diferentes, entonces podemos encontrar diferentes muestras que pueden llegar al laboratorio y vamos a ver cómo eran procesadas algunas que dejaron de llegar al laboratorio de bioquímica forense y algunas que continúan llegando y vamos a profundizar un poquito de las que continúan llegando. En principio, tenemos las huellas dactilares, las impresiones dactilares. Por otro lado, balística. Por otro lado, puede haber documentos cuestionados, como dijimos, depende del crimen. Por otro lado, pelos, vellos o cabellos y también pueden ser fibras.
En principio, bueno, las impresiones dactilares siempre fue menester del laboratorio de criminalística. Ahí nunca tuvimos intervenciones los bioquímicos forenses. Por otro lado, tenemos la parte de balística. En el caso de balística, eh, nunca nosotros comparamos una bala con un arma, ni si esa bala pertenecía al arma, ni nada, pero sí lo que se realizaba era deflagración de pólvoras. En prendas se realizaba la búsqueda de nitratos. Eso es lo que deja un arma cuando se produce el tiro, deflagra partículas de nitratos. Entonces, lo que se hacía era, por ejemplo, un cadáver que se encontraba desnudo o que se encontraba una escena de crimen montada, que se encontraban las prendas aparte, se veía, bueno, no, fue realmente eh, muerto por un disparo, entonces se veía de esta manera realizando una tinción. Esta tinción era destructiva, se realizaba sobre la prenda y terminaba sacando alguna otra evidencia que por ahí eran necesarias. También se podía hacer en la mano de quien disparaba el arma, levantando con hisopados, pero no era muy sensible. Después se pasó a lo que es absorción atómica, haciendo la detección de bario, plomo y antimonio en la cantidad de nanogramos, y hoy se realiza un barrido electrónico, que son metodologías no destructivas y son muy sensibles y son específicamente soy del laboratorio de criminalística. Por otro lado, el tema de documentos cuestionados, cuando se observaba, o sea, nosotros nunca los bioquímicos forenses jamás estudiamos la parte de la grafología, no de la letra, no de cómo estaba la persona, no la parte psicológica que tenía que ver con la escritura, pero sí el documento. Entonces podíamos observar, por ejemplo, como vemos, el cheque que tenía una remarcación, entonces donde vemos un documento que hay dos tipos de tinta, que hay algo remarcado, bueno, uno podía tomar con sacabocado una partecita de lo que se ve, donde se montan dos tintas, una parte donde está la tinta sola, las dos diferentes tintas, y realizar una TLC como las que hacemos habitualmente en el laboratorio, de esa parte cuestionada y del resto. Y así, sin necesidad de algún tipo de revelador, se podía ver que eran dos tintas diferentes o la misma tinta, pero al estar en dos momentos diferentes y estar avejentada la tinta, eso se ponía en evidencia, pero claro, esto también es algo que es destructivo. Entonces el documento termina con un montón de agujeros cuando son libros de actas que se estudia mucho y podría tardar muchísimo tiempo. Esto quedó en desuso. Hoy lo hace el Laboratorio de Criminalística, que se dedica directamente a documentos cuestionados, y se hacen por otras metodologías que son no destructivas y que tienen que ver con imágenes, que hacen trasfondos de imágenes, que recuperan, que se ven cuando hay cosas borradas, y bueno, es como muy específico, y hoy es menester de los criminalistas. Y por otro lado están los pelos encontrados en la escena, puede ser vello o cabellos, y esto es por comparación, ¿sí? Observando en el microscopio a 40 por, y se observa la médula, la raíz con la corteza y por comparación de la persona sospechosa. ¿Sí? Si no tenemos algún sospechoso y tenemos los pelos encontrados en la escena, no tenemos con qué comparar. Eso es lo que se hacía en algún momento. Hay algunos laboratorios de bioquímica forense que lo siguen realizando. También se pueden cotejar de esta manera fibras, ya sea de almohadones, de almohadas, de rellenos de almohadones y esas cosas que hayan sido encontradas en el cuerpo de la víctima y en una escena determinada o en otro lugar. Eh, También si es un pelo o un cabello, si tiene bulbo, va a estar reservado para eh, encontrar el ADN de esa persona sospechosa. ¿Sí? Pero si no tenemos con qué compararlo, este indicio pierde el valor. Y por último,
El laboratorio de criminalística y la bioquímica forense siguen hoy relacionados con la búsqueda de manchas, de fluidos biológicos, como lo es sangre, como lo es el semen y como lo es la saliva. Vamos a ver ahora cómo trabaja el laboratorio de bioquímica forense con estos tres tipos de fluidos biológicos, o mejor dicho, potenciales fluidos biológicos que llegan al laboratorio en forma de mácula o de mancha sospechosa, como son los procedimientos que se llevan a cabo para llegar a un resultado para poder informar y ayudar a la resolución de un caso. Vamos a comenzar con el procedimiento para las manchas de sangre. En principio, quiero contarles que hay algo que se llama hematología reconstructora. Esto tiene como objetivo eh, eh, tener en cuenta el origen geométrico de la mancha, ¿sí? Esa forma que tuvo esa mancha, o el por qué generó esa mancha, la distancia de esa mancha del origen, el objeto que fue responsable de esa mancha, si fue un disparo, si fue un corte, cómo fue esa lluvia de gotas de manchas que llegaron ahí, ¿no? Entonces así podrían relacionar esos hallazgos con lo ocurrido. Pero esto lo hace el criminalista, ¿sí? La hematología reconstructora lo hace el criminalista. Para esto, el criminalista indicó que hay varios tipos de máculas o de manchas. Entonces definieron por contacto esas manchas que una persona con manchas, con una mancha de sangre, toca una superficie y deja esa marca como la primera que vemos que se llama por contacto. Por arrastre, cuando se arrastra un cuerpo o un objeto y queda esa estela de la mancha de sangre. Puede ser por escurrimiento, tanto sea por un cadáver o por un objeto que haya generado un corte, que puede escurrir, como el caso de la tercera mancha que vimos. Por proyección, el caso de que haya muchas gotas, puede ser en el caso de un disparo o de un corte que genere gotas que, por ejemplo, impacten en una pared o en el piso. También por limpiamiento. Y esto es un problema porque la mancha pierde su originalidad. Fíjense que en la figura vamos a tener que la original de la mancha fue algo parecido a lo que es una mancha por escurrimiento, pero como alguien intentó limpiarlo, ya cambió esa evidencia, pero hay que tener en cuenta que lo que se encontró al momento de que lleguen la gente de criminalística fue una mancha por limpiamiento. Entonces hay que desde ahí empezar a construir la escena. Y si no, por impregnación. Esto es cuando hay un elemento poroso, como lo es una tela, por ejemplo, y se impregna con la sangre de la víctima o del victimario o de la escena del crimen en sí. También tenemos la forma de la mancha, de acuerdo a una mancha que ha generado en caída libre un impacto en una superficie no porosa, entonces genera una mancha determinada. Entonces, de acuerdo al ángulo de incidencia, va a tener una forma diferente. Entonces ahí vemos que una mancha a 90 grados tiene una circunferencia perfecta. Entonces eso podemos ver que la persona de la cual cayó esa mancha estaba a 90 grados de esa superficie. A medida que el ángulo se va achicando, la mancha se va alargando. Esto le sirve a los criminalistas para ver el punto del origen de dónde estaba la persona al momento de que se generó, ya sea el impacto de bala o el corte o lo que sea que haya generado esa herida que después terminó generando esa mancha. Y bueno, ¿cómo ubican las manchas de sangre? ¿Cómo se ubican? Tenemos dos maneras. Una es con el ojo desnudo, pero como vimos, hay muchas veces que la escena del crimen puede estar alterada, entonces ahí necesitamos medios auxiliares para ver. Entonces necesitamos
lámpara ultravioleta o la luz de Good, o una sustancia química como el luminol, que no es una sustancia destructiva. Entonces, una vez que se ubica la mancha, se puede tomar muestra de ahí. Entonces podemos agregar luminol las veces que sea necesario porque total no va a impactar en las reacciones que vayamos a hacer después. Eso es muy importante saberlo. ¿Y dónde buscamos esas manchas? Bueno, las manchas tenemos dos partes importantes donde buscar. Un lugar es en el cuerpo de una víctima, en el caso de que sea un óbito, en el caso de que sea una persona viva. Si la persona viva decidió bañarse antes de hacer una denuncia, ya ahí se pierde todo tipo de evidencia, pero podría ser que haya quedado algo debajo de las uñas. Bueno, entonces uno trata de buscar donde sea, en cualquier parte de la superficie corporal. En el caso de una persona fallecida, antes de realizar la autopsia, antes de lavar el cuerpo, se debe hacer un estudio minucioso de cada gota, porque esa sangre puede haber sido o de la víctima o de su victimario. Entonces es importante recolectar la mayor cantidad de muestras de sangre posible. También otros lugares son los lugares extracorpóreos, que pueden ser ropas, armas, en el piso, en las paredes, en las piletas, en cualquier tipo de instrumento, mismo en la tierra. Eso depende el lugar, depende el caso, los criminalistas, bueno, y depende hasta dónde se haya indicado, ¿no?, la escena del crimen. Y muchas veces pueden estar mucho más retirado si el arma homicida se encontró mucho más lejos de lo que estaba la escena del crimen, por ejemplo. Ahora bien, llegamos a lo que es la hematología identificatoria, que va a ser una serie de reacciones que ya se hacen en el laboratorio, y estas sí, queridos y queridas colegas, es menester nuestro de los y las bioquímicos forenses. Bueno, ¿y cómo pueden presentarse esas manchas, esas muestras que nos pueden llegar al laboratorio? En principio puede ser que en el lugar derecho haya sangre fluida, puede ser que la sangre esté coagulada o que esté seca y que esté avejentada. ¿Dónde puede encontrarse esa mancha? Puede ser que esté sobre alguna superficie porosa como papel, cartón, que en ese caso es fácil trasladar al laboratorio, o puede ser que esté sobre superficies menos porosas como es la pared o una mesa, una silla o algún caño del lugar. Y esto tenemos que ver la manera de realizar la toma de muestra. Esta toma de muestra la va a realizar el criminalista, pero las indicaciones la va a dar el bioquímico forense de acuerdo al trabajo y a cómo vamos a procesar esas muestras. Entonces van a depender de cómo y dónde esté. Si están en superficies corpóreas, vamos a utilizar hisopos estériles y se va a enviar dentro de un tubo seco. Si es muy difícil levantarla, podemos humedecer ese hisopo con solución fisiológica. En el caso de manchas secas que estén en las superficies sólidas, duras, no porosas, se impregna el hisopo con solución fisiológica y se toma de la mancha. Se deja secar ese hisopo y se ubica en un tubo que no toque las paredes para mantener que quede sin contaminación externa. Y lo que son las superficies absorbentes, papel, madera, alguna tela, una vez secos se pueden poner en un sobre y se envían al laboratorio. Bueno, una vez en el laboratorio, los procedimientos los vamos a agrupar en tres grandes grupos de reacciones. En ese orden como está indicado ahí. En principio vamos a realizar las reacciones de presunción. ¿Qué información nos van a dar esas reacciones de presunción? ¿Es sangre? Porque podría ser sangre, pero en principio tendríamos que descartar algunas cosas. La muestra de sangre, una vez que pasó un tiempo, empieza a cambiar de color, empieza a ser un color más chocolatoso, entonces ya puede
este cambio de color se puede confundir con otros componentes, como por ejemplo con chocolate. Una vez que una reacción de presunción nos da positivo, que dice, bueno, podría ser sangre, vamos a las reacciones de certeza. Bueno, ¿es sangre entonces? Pero a ver, ¿es sangre humana? ¿De qué parte del cuerpo es esa sangre? Esas serían las reacciones que agrupan estas reacciones de certeza. Una vez que llegamos a estas reacciones de certeza, vamos descartando unas de otras y llegamos a las reacciones de identificación. Y ahí nos preguntamos de quién es esa muestra de sangre. Bueno, vamos a comenzar con las reacciones de presunción. Como su nombre lo indica, tenemos la sospecha de que una mancha, una mácula determinada sea de sangre, pero bueno, queremos tener algo que nos dé el indicio de que podría ser sangre y después para seguir vamos a hacer las reacciones de certeza. Ahora, si no me da una reacción de presunción o una reacción de presunción me da negativa, ya no sigo porque seguro no es sangre. Entonces, lo que vamos a poner acá en evidencia es la presencia de las peroxidasas del grupo hemo. Yo no sé si recuerdan en la carrera que en algún momento hemos puesto en evidencia las peroxidasas del grupo hemo, las catalasas, en presencia de peróxido de hidrógeno, observando las burbujas de oxígeno. Bueno, para mejorar la visualización de la presencia de estas peroxidasas, hubo un montón de químicos que desarrollaron técnicas o reacciones que le agregaron un cromógeno, el cual, en presencia del oxígeno, daba una reacción del color. Y acá, este es el ejemplo que ponemos en la fotografía, que el hisopo con con la fenolftaleína y el peróxido de hidrógeno después, en presencia de sangre o en presencia de peroxidasa en realidad, genera una reacción fucsia, de color fucsia, y en ausencia de peroxidasa el hisopo queda de la manera en que estaba. Hay otros cromógenos, otras reacciones que fueron desarrolladas por otras personas, pero el fundamento es parecido. Por supuesto, cuando uno tiene una mancha, la va a dividir en tantas partes como reacciones haga, ¿no? Si voy a hacer una reacción de presunción, una reacción de certeza y una de identidad, que después de esa parte voy a dejar una parte para que enviar al laboratorio de ADN, ¿sí? Luego están las reacciones de certeza. Aquí se va a poner de manifiesto la presencia del grupo hemo. Para esto se hicieron varios tipos de reacciones. Por un lado están las microcristaloscópicas. Entonces, Teichmann generó cristales de hematina ácida. En presencia de medio ácido se generaba la hematina y se coloreaba de la manera que vemos en pantalla. Luego Takayama generó en medio alcalino y en presencia de glucosa y piridina otros cristales de color verdoso que tenían mejor sensibilidad. Por supuesto que esto con la historia fueron mejorando y siendo menos artesanales estas reacciones. Tenemos luego la electroforesis, había TLC, electroforesis para poder separar las distintas globinas, luego examen microscópico de elementos figurados y también lo que es la espectroscopía. ¿Sí? Como hemos visto cuando vimos monóxido de carbono, ¿no? Las diferentes hemoglobinas tienen diferentes bandas de absorción y entonces esto es identificatorio de la presencia de hemoglobina. Ahora bien, tenemos que saber de qué origen es esa hemoglobina, porque los animales también contienen hemoglobina en la sangre. Entonces, descartamos que la peroxidasa sea de otro origen, que sea una fruta, que no sea de la naturaleza, que no sea de otro lado,
y que sea la muestra de sangre por la presencia del grupo hemo. Bueno, ahora tenemos que ver si esa sangre era sangre humana. Antes de pasar a las reacciones de identificación, tenemos estas de diagnóstico específico que ponen en evidencia la presencia de hemoglobina humana. Y para eso tenemos el método de suero de precipitinas, que esas eran muy antiguas, que se hacían en tubo de hemólisis. Por supuesto, la visibilización de esos precipitados, se necesitaba mayor cantidad de muestras y muchas veces se dificultaba esa visualización. Luego, técnicas de precipitación en gel, por difusión pasiva, hemoaglutinación, también la inhibición del suero antiglobulina humana, la reacción de Coombs. Y últimamente se generaron métodos inmunológicos de anticuerpos monoclonales de antihemoglobina humana. Y esto es algo muy fácil de operar y muy rápido y muy certero. Se prepara en un buffer la muestra que luego se siembra, se espera unos minutos y se observa, se visualizan los resultados. Una presencia de la línea control indica que el examen está bien hecho, como en nuestros test inmunológicos que hemos observado, y en la zona de la muestra indicamos que esa reacción es positiva. Aunque sea una banda tenue, también nos está diciendo que hay presencia de hemoglobina humana, lo que nos está diciendo es que es en menor cantidad. El límite de detección de esta técnica es muy bajo, o sea que es una técnica muy sensible. Se detecta como mínimo 20 nanogramos de hemoglobina humana por mililitros. Así que es muy bueno tenerlo porque es y casi indubitable este diagnóstico de la presencia de hemoglobina humana. Otra cosa muy importante que depende la escena, depende del delito que estemos averiguando, se ha desarrollado un kit para la diferenciación de hemoglobina proveniente de otras partes del cuerpo o de hemoglobina menstrual. También con un test parecido a este que sea específico para dímero D. Y por último llegan las reacciones de identificación, o sea, este diagnóstico individual. Estas reacciones van a tratar de establecer la identidad del individuo. Muchas veces vamos a poder llegar con la investigación del sistema ABO, vamos a poder llegar a una aproximación, pero siempre debemos reservar muestra para derivar al laboratorio que realice el estudio de ADN. Depende de la vejez de la mancha, depende de la calidad de esas manchas de sangre, depende de la presencia de bacterias en el lugar del hecho. El sistema ABO, la investigación de aglutinógenos, puede dar un resultado cruzado, puede dar un falso positivo y llevarnos a resultados erróneos. Entonces, siempre la confirmación de esa identidad la va a dar el laboratorio de ADN. Pero nosotros vamos a confirmarle y el laboratorio de ADN va a actuar cuando nosotros le digamos que se trata de una mancha de sangre y se trata de hemoglobina humana, lo que se encontró en el lugar del hecho. Bueno, llegó el momento ahora de hablar sobre el estudio de las manchas de semen. Como primera medida vamos a ver cómo está compuesto ese semen. El semen tiene dos partes, están los elementos formes por un lado y el fluido seminal por el otro. Por lo tanto, en esa mancha vamos a tratar de ubicar ambas partes. Los elementos formes son las células que contienen el ADN y que son los espermatozoides.
Y el fluido seminal contiene proteínas, azúcares, un montón de ellas que solo están en el fluido seminal o están en mayor cantidad en el fluido seminal, pero también podrían estar en otros lugares. Por ejemplo, hay un montón de aminoácidos, hay fructosa, hay otras enzimas, por ejemplo, la fosfatasa ácida, que si bien está en alta cantidad en el fluido seminal, también puede estar en otros lugares, pero es indicativo de que podría existir el semen. Y está el antígeno prostático específico, que está en mayor cantidad en el fluido seminal. Bueno, ¿cómo vamos a poder encontrar esas manchas? Esas manchas, al igual que lo hablamos para las manchas de sangre, puede estar de manera fluida o de manera semisólida, puede estar impregnados en tejidos porosos, como es una tela, como es un papel, puede estar sobre la piel, puede estar en un soporte no absorbente y puede estar aún húmedo o ya desecado, con lo cual para la toma de muestra vamos a tener que hacer algún artilugio para poder levantarlo de ese soporte. Y vamos a observar las etapas de estudio. Primero, esto, lo que estuvimos hablando recién, viendo la forma de presentación, describir cómo lo podemos observar. No nos olvidemos que en este caso el color es blanquecino, entonces muchas veces se va a poder dificultar esa visualización. Entonces es probable que se necesite la utilización de lámparas UV. Una vez que se ubicó, realizar el muestreo. Luego viene la etapa de, una vez llegado al laboratorio, por supuesto que el punto 1 y 2 lo realizan los criminalistas. Luego empieza el trabajo en el laboratorio, que es la investigación de los elementos formes específicos, o sea, la búsqueda de espermatozoides. Y luego ya serían lo que habíamos hablado para las sangres, las reacciones de presunción, de certeza y de identificación. ¿Sí? Todo eso se hace con lo que es el fluido seminal. Vamos a encontrar alguna característica que me diga que podría ser líquido seminal. Vamos a encontrar alguna característica de que me asegure que puede ser líquido seminal y después alguna característica que me diga algo del individuo. Para esto, lo primero que vamos a hacer es ver la búsqueda de elementos formes. Esto se puede hacer una visualización directa o si la mancha es fluida se puede hacer una centrifugación y quedarse con el pellet, con una suspensión sino en solución fisiológica y se busca un espermatozoide. Si se dificulta la visualización, se puede hacer coloraciones, como ya hemos visto a lo largo de la carrera, coloración de Giemsa y otras coloraciones específicas que en la bibliografía están. Es muy difícil encontrar elementos formes conforme pasa el tiempo de ese fluido que sea capturado como prueba pericial. Es posible que enseguida se corte la cabeza de la cola, entonces va a ser más difícil esa identificación de la cabeza del espermatozoide y las colas separadas, pero lo que sabemos es que el hallazgo de un solo espermatozoide de origen humano es la prueba indubitable de la naturaleza de esa muestra. Si se encuentra un elemento forme, ya sabemos de que esa mancha es una mancha de semen. Como dije recién, es muy difícil encontrar este tipo de elementos. Entonces, sí o sí tenemos que seguir con las otras reacciones de presunción, de certeza y de individualización. En el fluido seminal tenemos varias reacciones que, como en el caso de la sangre, se fueron haciendo a lo largo del tiempo, se fueron perfeccionando, se vieron
que no era tan indicativo de la presencia de esperma o no. Entonces, estas son, por ejemplo, espermina y colina, se encontró que podría haber en otros lugares, esta reacción podía dar falsos positivos, lo mismo que la determinación de fructosa y ácido cítrico, que nunca tuvo valor pericial, así que estas dos reacciones se fueron descartando a lo largo del tiempo. Entonces, como reacción de presunción vamos a tener la reacción de la fosfatasa ácida. Y si bien, si sabemos que está en el líquido seminal, ¿por qué es de presunción y no de certeza? Porque la fosfatasa ácida se ha descubierto que está en un montón de otros fluidos. Entonces, si encontramos fosfatasa ácida, podemos decir, podría ser. Ahora, si no encontramos fosfatasa ácida, podríamos decir que seguramente no lo es. Luego tenemos la reacción del antígeno prostático específico. Una vez que encontramos este tipo de reacción que se pueden hacer por aglutininas, ya sabemos de qué sí se trata, tenemos la certeza de que se trata de una mancha de semen. Ahora también tenemos que asegurarnos de que esta mancha de semen sea de semen humano. Entonces, por eso tenemos kits inmunológicos que nos indican la presencia de antígenos prostático específico humano. Y en este caso tenemos, como vimos para la sangre, un kit que es semi-cuantitativo, donde tiene una banda control, una banda de un estándar interno, que tiene un límite de detección de 4 nanogramos de antígeno prostático específico por mililitros de muestra, y luego la banda donde iría la muestra. En este caso, como se ve en la pantalla, este resultado es negativo. Ese negativo indica que o no había antígeno prostático en la muestra o la concentración estaba por debajo del límite de detección, o sea que sería menor a 4 nanogramos mililitros. Y en el caso de un resultado positivo es que se encuentra antígeno prostático específico de origen humano en esa muestra y está por encima de 4 nanogramos mililitros. Esos son los resultados que estamos visualizando. Luego necesitamos el diagnóstico individual que se realiza con el sistema ABO en el fluido seminal. Esto da origen a varias reacciones cruzadas, es bastante inespecífico, pero lo que es indubitable va a ser el estudio de ADN con la derivación al laboratorio de ADN específico. Por supuesto que de la misma mancha, como en el caso de sangre, una parte se analiza en el laboratorio de bioquímica forense y de esa misma mancha otra parte se deriva al laboratorio de ADN o la misma suspensión que se utilizó para el kit inmunológico puede ser derivada al laboratorio de ADN para hacer los análisis correspondientes porque se conserva muy bien. Bueno, por último vamos a hablar de manchas de saliva.
Es importante que todas estas muestras sean trasladadas desde el lugar del hecho hacia el laboratorio con su correspondiente cadena de custodia. Esto nos va a asegurar que no hubo ninguna contaminación ni ninguna destrucción ni alteración desde que se tomó la muestra hasta la llegada del laboratorio. Eso es la documentación que nos asegura esto. Nosotros nos vamos a hacer responsables de todas estas muestras a medida de que llegaron al laboratorio hacia la elaboración del informe. Esto es lo que nos garantiza a nosotros, al juez y al fiscal, la invariabilidad de todo este procedimiento. Si hubo algo que falló en la cadena de custodia, todos los procedimientos quedan tirados por la borda. Entonces es importante mantener una cadena de custodia, que lo que salió de la escena del crimen llegue exactamente igual, con toda la documentación necesaria y habiendo firmado cada persona que se hizo responsable de recibir y de entregar esas muestras. Esta es la bibliografía que se utilizó para realizar estas clases y en la cual pueden profundizar con este tema, con estos temas que vimos. Bueno, y necesito realizar un especial agradecimiento a todo el personal del Laboratorio de Análisis Clínicos Forenses de la Morgue Judicial y agradecimientos especial a los antecesores, el doctor Mario Roses, que antes daba esta clase, y los doctores Guatelli y García Fernández, que eran profesores de la Cátedra de Toxicologías y peritos en el Laboratorio de Toxicología de la Morgue Judicial. Así que especial agradecimiento a ellos. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta por vía campus o al mail de la facultad que aparece en pantalla.